Buenos días a todos. Vuelvo con ganas de reactivar el canal. Mucho más cercano, mucho más personal y no tan formal o estructurado. Realmente la idea de este canal siempre ha sido acercar la regularización a las personas. Lo primero, me presento, soy Natalia Torres, soy la líder de GML Plus, consultoría técnica jurídica especializada en regularización de catastros, registros, realidad, etc. Bien, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto de la regularización? ¿Qué no es? ¿Cómo es? De todo esto iremos hablando, todos los aspectos técnicos, cómo hacerlo, cómo no, casos prácticos que nos hemos ido encontrando a lo largo de los años. Pero partimos del inicio. Todo esto, para poder entenderlo, para poder empezar por algún lado, tenemos primero que saber lo que es la propiedad, qué se relaciona con la propiedad, qué no se relaciona. La propiedad se le asignan una serie de documentación. En realidad son dos entidades. Por un lado está el registro de la propiedad, por otro lado el IBI, el catastro. El registro es lo que nos asigna siempre la propiedad, siempre. Es una escritura, es una nota simple, es un certificado literal del histórico, es una finca registral con un número, tomo, libro, folio, finca, que ahí es donde se va poniendo todo lo relacionado con la propiedad, todos los movimientos, todas las operaciones, sean registrables o por notario, dependiendo de la operación. Por otro lado, tenemos lo que es el IBI, el catastro, que es la parte gráfica. Evidentemente, con que nos da la propiedad del registro, es ahí donde tenemos que basarnos para realmente lo que nos consta como propiedad. Entonces, en el registro pues está la descripción literal, en el catastro está la descripción gráfica. Bien. Hubo un momento que se decidió pues aunar los dos conceptos, es decir, la parte literal y la parte gráfica, que fue en el 2015 a raíz de la ley hipotecaria 13/2015, que no nada tiene que ver con la regularización de cómo se crea una hipoteca, es simplemente el nombre que se le asignó porque nos viene del IBI, que son los impuestos, que es por parte del catastro. En esta ley la idea era pues eso, unificar las dos cosas, por un lado la parte literal y gráfica, como decía. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros registramos, si la finca es anterior, que tiene una antigüedad, nos encontrábamos que muchas veces pues, se describía realmente la propiedad, pero no se le asignaban los metros correctos. Aquí, por ejemplo, en Cataluña nos encontramos con la descripción de lo que es una era, que es como un cercado, como una finca grande, basada en agricultura, pues, con diferentes edificaciones, pues la vivienda, los almacenes, las cuadras o diferentes pues anexos que tiene la edificación en sí. Entonces hacía la descripción, pues era, cuadra, pajar, vivienda, almacén, 60 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque se pagaban los impuestos en relación a los metros que constaban. Entonces nos encontramos descripciones muy extensas con unos metros que no son reales. Por otro lado, el catastro después cogió como la figura de cobrar impuestos y al no tener datos, los datos los creó un poco sin demasiado juicio, sin contrastar con la propiedad. Iban a los pueblos, preguntaban a vecinos, nos hemos encontrado pues propiedades que están a nombre de un cónyuge y el otro, uno de cada, o nombres de la casa, o cosas así, o basados en ortofotos. Claro, la misión del catastro que era, se les asignó cobrar impuestos, entonces lo importante era cobrar impuestos. Era igual como ¿por qué? Si no se lo cobraban un metro más a uno, se lo cobraban al otro y ya. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que es bastante caótico lo que te puedes encontrar. Y entonces nos olvidamos un poco de la realidad, ¿no? Tienes en el catastro 6, en el registro 5, ¿qué tenemos? Y en la realidad ¿qué hay? Entonces un poco la normativa esta, la ley hipotecaria, como decía, se hizo en base a regularizar todo esto.
pero en base sobre todo a la realidad. Ellos determinaron que el registro era igual al catastro para basarse en algo y si no, se podía presentar la documentación alternativa. Ha sido todo un proceso durante 6 años en los que se ha ido evolucionando y a día de hoy tenemos una documentación alternativa que podemos presentar. Ya tenemos una estructura, tenemos unos formatos, tenemos una serie de documentación que nosotros hemos ido validando con la experiencia y puede ser relativamente rápido. Tenemos que tener como un protocolo, una estrategia, saber realmente qué es esta realidad, saberlo analizar, saber realmente si prevalece lo del registro, prevalece lo del catastro o ni uno ni otro es válido y tenemos que hacer una alternativa. Lo más importante es al inicio del expediente visualizar estos 3 aspectos, ¿no? Nosotros analizamos 3 aspectos, que es como lo que hemos sintetizado de la ley: forma, posición, superficie. La forma y la superficie es evidente, la posición sería el desplazamiento catastral. Esto ya abordaremos más adelante extensamente qué es, incluso con algún ejemplo, pero el desplazamiento catastral es que el catastro, aparte de ser incorrecto en la mayoría de los casos, aparte de ello, hay un desplazamiento de toda la isla. 1 metro, 2 metros, 3 metros, más metros, giros. Y claro, no se puede modificar aisladamente una propiedad. Tenemos que ponerlo mal, decir cuánto está mal, para cuando lo quieran cambiar, que lo pongan en su sitio. ¿Qué pasa si tenemos un desplazamiento, lo demás es correcto y el desplazamiento? Podemos estar registrando unas coordenadas en una posición que pertenece a una calle, a un vecino o demás, teniendo problemas el día de mañana. Es decir, hay muchos factores a tener en cuenta cuando queremos cambiar una documentación. No podemos hacer ligeramente, registro es igual al catastro, porque nos hemos encontrado en ocasiones que, por ejemplo, en el registro tenemos 200 metros y en el catastro 150. ¿Qué pasa aquí? ¿Estamos perdiendo metros? ¿Realmente estamos renunciando a 50 metros de nuestra propiedad? ¿Por qué? ¿Dónde están estos metros? Puede que a día de hoy no los tengamos, puede que en algún momento se han ido a viales, a carreteras o demás, pero si fuera un error, y si estos metros los tenemos y estamos renunciando a ellos, tengan o no tengan más valor, eran nuestros. ¿Por qué no mirar realmente antes de reducir una cabida? O al contrario, en la escritura nos pone 100 y en el catastro 200. Y ligeramente cogemos y ampliamos cabida y añadimos 100 metros más, el doble de lo que tiene realmente la propiedad. ¿Eso es cierto? ¿A quién le estamos quitando estos metros? Y si el vecino nos viene a preguntar por qué le hemos cogido esos metros, ¿cómo lo justificamos? Todo esto tiene que tener una solidez. Tienes que tenerlo, analizarlo. Realmente sí, porque tengo un histórico, sí porque hay ortofotos, sí porque he hecho un levantamiento topográfico, pero hay que tener una base sólida para reducir o ampliar cabida. No lo podemos hacer alegremente. ¿Con qué tengo que vender? ¿Con qué tengo que comprar? ¿Con qué tengo que heredar? ¿Con qué tengo que...? Y tengo prisa, registro es igual al catastro y ya. No, hay que saber bien qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Estamos afectando a otras personas, estamos afectando a otras propiedades. Lo que va a constar en el registro es en un catastro, pero es que el catastro tiene coordenadas. Estamos delimitando exactamente un punto en el mapa, un perímetro. Y eso tenemos que saber por dónde va. Entonces un poco la idea del canal es hablar de todo esto, hablar de toda la regularización, de por qué sí, por qué no, ejemplos prácticos, cómo hacerlo, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo plantear una estrategia. La idea es esto, de una forma muy cercana, de una forma muy simple, de una forma muy fácil, incluso divertida, ¿por qué no? La regularización no tiene que ser algo tosco, serio, formal. Sí, evidentemente excelente, sí, siempre buscando la excelencia, pero de una forma más cercana. Buscar esta regularización, buscar estos aspectos y cómo plantear una cosa u otra, porque después hay otros factores. Si yo, por ejemplo, tengo una propiedad que tiene 100 metros y quiero ponerle 120 metros, 150 metros, pero me viene segregación, ¿qué pasa aquí? Yo no puedo, en todos los casos, alegremente cambiar una cabida porque sí. Si me viene una segregación, porque eso viene de una matriz, eso viene de un conjunto,
Entonces tengo que ver realmente si es que la escritura esa no se hizo correctamente y la matriz no era 500 que eran 600 y entonces por eso hay esa diferencia de metros. Entonces hay muchos factores pequeños a tener en cuenta, muchas cosas a tener en cuenta que tenemos que valorar, que tenemos que saber, que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una segregación, por qué la hacemos, por qué no la hacemos. ¿Qué me piden en el ayuntamiento? ¿Pero qué me pedirán en el notario? ¿Es la misma documentación? No. Hay cosas que no me piden en uno y otro. Sí. Y después si me lo piden en el notario y no lo he tenido en cuenta en el ayuntamiento, ¿voy a tener problemas? Sí, probablemente. ¿Por qué no lo hacemos bien desde el principio? ¿Por qué no podemos simplemente saber qué le pasa a mi propiedad? ¿Por qué no? ¿No nos hacemos chequeos médicos? ¿No tenéis curiosidad cómo está nuestra propiedad? Evidentemente, en la regularización me baso más en lo que son casas, fincas, propiedades que tienen metros. Porque todo lo que son pisos, no es que no se pueda regularizar, pero claro, partimos que son más vecinos, son más propietarios y todo es mucho más complejo. ¿Que se puede cambiar? Sí. ¿Que se pueden segregar, agrupar entidades de la división horizontal? Sí, se pueden hacer muchas cosas. Simplemente es saber el cómo. Pero todo se puede cambiar. Y es relativamente sencillo. Realmente a día de hoy todo es sencillo. Lo único que se tiene que saber bien dónde estamos. Y lo más importante, que para mí es mi piedra angular, la realidad es más que un papel. Por mucho que nos parezca imposible cambiarlo, modificarlo, rectificarlo, la realidad es mucho más que un papel. Y tenemos una realidad física. ¿Por qué no traspasamos la realidad física al papel? En vez de adaptar el papel a la realidad. Es irrisorio, no tiene ningún sentido ni lógica. Entonces, un poco este canal, esta nueva forma de hacer, es llegar todo esto allí. Llegar todas estas dudas, todas estas incertidumbres, todo esto, nombres, palabras, vocablos, GML de la construcción, de la edificación, de la parcela, IVGA, ICUC, certificado ONA, todos estos vocablos, el desplazamiento, todo esto, ¿qué es? ¿De dónde surge? ¿Cómo es? ¿Qué significa? ¿Qué me están pidiendo? Voy al notario y me dio un GML. ¿Qué es eso? Bueno, todo esto es lo que queremos ir abordando. Estáis bienvenidos todos. Preguntas, si queréis que hablemos de un tema en concreto. Realmente llevamos GML Plus desde que se inició esta normativa. Realmente esto fue en octubre del 2015. Nosotros empezamos a trabajar con regularización a primeros del 2016, hace ya 6 años. Hemos vivido todo el ciclo, toda la evolución, el preparar la documentación, el cómo hacerlo, cómo no hacerlo, el ensayo y error de todo este periodo en diferentes registros, con diferentes notarios, con diferentes clientes, con diferentes propiedades, estrategias, problemáticas. Entonces, considero que tenemos la capacidad de resolver estas preguntas. Y si no, tenemos profesionales que nos las pueden resolver si hay algo muy específico. Pero sobre todo ir a buscar esta realidad. Entonces, pues bueno, por hoy ya está. Es una pequeña introducción de lo que quiero hablar, cómo quiero hablarlo, cómo quiero hacerlo. Pero abierta a todos y todo, a todas las preguntas, dudas, consultas, temas que queréis proponer, ejemplos, casos prácticos, técnicos, todo lo que es este mundo, cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, cómo lo enfocamos. Y nada, si has llegado hasta aquí, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Feliz día.